Vamos a iniciar el día de hoy con el mensaje que Dios nos puso, que el Señor me ha puesto este día. Es una secuencia de lo que llevamos, de lo que estamos viendo, las parábolas del Señor. Voy a dar gracias y le voy a pedir que me iluminen este día, porque es su palabra la que voy a hablar y que el Señor tenga gracia conmigo para no hablar de más ni cosas que no dice la palabra de Dios. Padre Santo, le doy gracias y me pongo en sus manos este día y todos los días de mi vida, pidiéndole, Señor, que su Espíritu Santo me dé el discernimiento el día de hoy para explicar tu palabra y vivir la palabra. Y que prepares ese corazón humilde para recibirla y la llevemos a la práctica, Padre Santo. Le doy gracias, Padre, porque su Espíritu Santo es bueno y que nos guía a toda verdad. Y estamos en su camino. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues empecemos, vayamos al libro. Bueno, antes de empezar esto, pues voy a hablar de lo que es el título de la prédica, son las explicaciones de las parábolas de Jesús. Y el tema es precisamente también las parábolas de Él. El propósito de estas parábolas el Señor las hacía para que Él en sus propósitos, enseguida voy a hablar de eso, en su propósito decía que era para que no entendieran. Que nada más los que iban a tener oídos para oír iban a entenderlo. Bueno, ¿verdad? El propósito aquí es entender el consejo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Una pequeña introducción. Así esto es. En ocasiones en nuestra vida hablamos en lenguaje intencionado. Normalmente, bien o mal, el lenguaje clásico del ser humano aquí en México, el mexicano, tiene un lenguaje doble sentido. En las parábolas tenían también un doble sentido. Él explicaba para que entendieran los que iban a entender y para que no entendieran los que no iban a entender. Nosotros aquí, para bien o para mal, tenemos un lenguaje encubierto de doble sentido, que solamente fíjense bien, solamente lo entienden los que están más despiertos en ese sentido. Estamos hablando del mexicano, ¿verdad? Y estamos hablando de algo que no es común hablar en la iglesia. Es la picardía que tiene o la malicia que tiene en la cultura mexicana. Es exclusiva mexicana, ¿eh? El mexicano tiene un doble sentido en todas las palabras. En todas las palabras habla de doble sentido. Y el Señor nos dice que todas esas palabras nosotros las desechamos. Por eso no es bueno, pero nada más lo pongo como introducción en cuestión de que solamente la persona que es malintencionada va a escuchar, va a entender lo que está diciendo aquella persona, porque una persona que no tiene intención, que no tiene mucha malicia, no sabe lo que están hablando. Para ellos es un lenguaje regular, pero para otra persona de malicia tiene malicia y entiende lo que quiere decir en maldad. Y sin embargo el Señor cuando habla de las parábolas era ¿para qué? Porque Él dice para que se cumplan las profecías. Él viene y habla para que se cumplan las profecías que habían hecho cómo estaba el pueblo de Israel. Un ejemplo, yo pongo mucho este ejemplo. Le habla a Juan para que escuche Sebastián. A Juan le estoy diciendo de la palabra, pero como él no va a entender, Sebastián está escuchando y está atento. Entonces yo le hablo a él para que aquel escuche. ¿Cómo lo hace uno con los niños? A veces uno enojado o le dice a unos hijos, te pego para que entiendas, me pegas para que el otro vea que lo estás corrigiendo. No tanto porque lo estás corrigiendo, sino para que vea el otro que sí lo haces. Entonces, vemos, no es el sentido de las parábolas, pero estoy poniendo nada más Pero nuestro Señor Jesucristo nos aclara sus parábolas ¿para qué? Para que entendamos su mensaje. ¿Se acuerdan que les platiqué la otra vez, o les expliqué aquí más que nada, que a nosotros nos es dado? A ustedes les es dado. ¿Por qué les hablas en parábolas? Le dice el Señor, porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Bueno, precisamente, Él aparte los dice.
Ya pasando al punto de la lectura, nos vamos a ir a la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 31 al 43. Van a encerrar aquí 3 puntos, 4 puntos, porque mire, él explica la cizaña, explica la parábola del trigo y la cizaña. Enseguida pasa a la parábola de la semilla de la mostaza. Bueno, eso fue anterior, en la parábola del trigo y la cizaña, la explicamos la semana pasada, ¿verdad? Perdón. Ahora va a ser la semilla de la mostaza, versículo 31, equivale a la semilla de la mostaza, a la parábola de la levadura, el uso que hace el Señor Jesús en las parábolas, y Jesús explica la parábola de la cizaña. Sí era eso, pero la vez pasada nomás había explicado la parábola nosotros, pero ahora el Señor les explica a ellos esa parábola. Y por eso ahora vamos a estar muy atentos a nuestro oído, con el fin de que hagamos las cosas, la entendamos y si Dios que nos dé gracia para practicar las cosas como a Él le agrada. Esos son los puntos que vamos a ver. Vamos a ver directamente a la Escritura. ¿Ya están listos? Otra parábola les refirió diciendo, versículo 31, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vemos los puntos que hay. Son varios puntos los que vamos a ver aquí. Vamos a tratar de entender lo que el Señor nos explica y vamos a ir punto por punto para tratar de explicar lo más correcto que se pueda, lo más recto, sin entrar en otras cosas que sean fuera de lo que dice la palabra de Dios. 4 puntos. Punto número 1 es del versículo 31 y 32. Punto número 2, el versículo 33. Punto número 3, versículo 34 al 35. Y punto número 4, del 36 al 43. Ese es el bosquejo que tengo aquí para explicar. Vamos al punto número 1, ¿eh? ¿Listos? Dice así, el Señor nos hace semejantes, 31 y 32. Dice que el reino de los cielos es el grano de mostaza, nos hace semejantes a un grano de mostaza. El reino de los cielos
para que lo entendamos, dice, ¿a qué hago semejanza el reino de los cielos? Pues vamos a hacerla como una semilla. Una pequeña semilla. ¿Qué hace esa semilla? Dice que es sembrada. Que como es la más pequeña de las hortalizas, es sembrada, pero tan pequeña que es y queda sembrada, pero dice que crece. Y es lo que da a entender él. El reino de los cielos inicia siembra, pero puede crecer. El reino de los cielos, por eso dice, es como lo semejo a una semilla de mostaza para que vean el crecimiento del reino de los cielos en nuestra vida. Que empezó con una semillita, pero cuando la regamos y va creciendo y se hace árbol. Dice que se hace árbol y dice que en otros paralelos habla de que se hace hasta en los árboles, se hace grande. Entonces implica crecimiento. Una semilla, claro que si usted la siembra, pues va a tener, si da fruto, si cae en buena tierra, va a dar fruto. Si cae en pedregales, ya lo veímos, cómo era la semilla que sembró. Entonces ahora estamos entendiendo que la semilla de mostaza, es una pequeña semilla que crece y el reino del cielo, de los cielos así es. Empieza pequeñito y se empieza a expandir. Crecimiento. El punto número 2. La parábola de la levadura. Dice que, está en el versículo 33 nada más. Dice, otra parábola refirió, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Leudado es fermentado. Es lo mismo, fermentación, crecimiento, expansión. El reino de los cielos llega aquí y se tiene que expandir en nosotros, y nosotros vamos a hacer esa semilla para que se expanda el reino de los cielos a los demás oyentes, a las demás personas. A nosotros tenemos que hacer esa función de expandir el reino de los cielos, explicándoles, hablándoles del reino de los cielos, que viene siendo el evangelio, que viene siendo la semilla, para que sea también. Entonces, habla de fermentación, volumen. Aunque aquí la levadura, pues sabemos que el pan, le mordemos y se hace como aire. Agarramos el pan, lo aplatamos y ya queda bien planito y no da, porque la levadura lo infla. Pero en este caso no es así, en este caso se leuda, se fermenta y se hace grande. Es crecimiento y expansión. Eso es lo que está explicándoles él acerca de qué hago semejanza el reino de los cielos. ¿Para qué lo hace? Para que entendamos. Porque ellos dicen enseguida, miren lo que dice. El punto número 3. Vamos claritos ahí, que es para crecimiento y expansión. Punto número 3. Dice, el uso que Jesús hace de las parábolas. Versículos 34 y 35. Dice, el uso que hace Jesús en las parábolas. Todo esto les habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho de la profecía cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Okay. Aquí él habla para cumplir la profecía. Esa profecía está en el Salmo 78, 3. Es el versículo 78, 3 de la referencia que trae. Versículo 78, Salmo 78, versículo 3. 78, 3. Dice, es 2. 1, 2 y 3. Escucha, pueblo mío, mi ley, e inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. Pero aquí nada más se refiere a lo que decía el que viene siendo el versículo 2. Abriré mi boca en proverbios. Aquí dice proverbios, pero también habla en misterios o en parábolas. Proverbios ahí lo consideran también como una forma de explicar.
Unos dicen Proverbios, otras Biblias, en otros, dijera usted, la Biblia de las Américas, a lo mejor trae otra, la Nueva Versión Internacional trae una, pero en otras sí habla de parábolas, en otras publicaciones de Biblias. Entonces vemos que el propósito de él era que se cumpliera en esta, enseñaba para que fuera cumplida la profecía, cumplimiento de la profecía. Ahora pasamos al punto número 4, que es donde va a durar un poquito más la prédica. Jesús explica la parábola de la cizaña y vamos aquí a ver las implicaciones de la explicación de él, ¿verdad? Son 2, 4, 6, 8, 9 pequeñas implicaciones en que está en este relato del versículo 36 al 43. Vamos a ir punto por punto. Versículo 36 hay una petición. Una petición. El versículo 36 dice que Jesús ya cuando despidió a la gente, miren, los versículos anteriores, las estaciones anteriores, decíamos que Jesús estaba en una barca y se subió a la barca a explicar. Y ya aquí no explica que ya regresó, pero ya había regresado a su casa. Aquí en ese momento, como les decía, ¿cuánto tiempo pasa en un evento a otro? No sabemos. No hay tiempo que diga, pasaron 3 meses, 4 meses, 1 día, 2 días. No. Dice que ya estaba en casa. Y les explica, dice el 36. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él. ¿Quién se acercó? Sus discípulos. ¿Por qué? Porque tenía una pregunta. O le dijeron, explícanos, Señor, la parábola de la cizaña del campo. Cuando Él dice que a ustedes les es dado es porque les preguntan. Si nosotros le preguntamos a nuestro Señor cosas en la vida, Él nos escucha. A Él le agrada que nosotros le preguntemos acerca del reino, acerca de su palabra, acerca de su consejo. Él se agrada. Por eso ellos llegan y le dicen, Señor, no entendimos la parábola del campo. Explícanosla. Entonces Él les dice, se las empieza a explicar, la respuesta de Jesús y la explicación que Él da. Primero, el sembrador de la buena semilla es Jesús, el Hijo del Hombre. Él se considera el Hijo del Hombre. Él es el sembrador. Ya tenemos identificado que es Jesús el sembrador. El siguiente, el campo, es el siguiente punto, pero lo vamos a explicar más, estoy diciendo. Es el campo. El campo es el mundo. ¿Qué está hablando del mundo? El mundo está hablando del planeta. Del planeta. Yo te lo voy a explicar por qué hablas del planeta. Tercero, la buena semilla. ¿Quién son la buena semilla? La buena semilla son los hijos del reino. La siguiente, el cuarto, la cizaña son los hijos del malo. El enemigo es el diablo. La ciega es el fin de este siglo. Siglo se puede decir el fin del mundo. También está en otras versiones, dice el fin del mundo. Pero aquí lo explica en el fin de ese siglo. Lo pueden considerar como el final de los tiempos también. Los ángeles, los segadores. Los segadores ahí van a hacer que una función muy importante, van a separar. La separación de la siega. Separación de la siega y juicio. Y también habla que hay un galardón. En el versículo 43 hay un galardón. Y también nos explica que el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces vamos a la explicación. Primer punto. El hombre, Cristo, es el sembrador.
¿Se acuerdan? El sembrador salió a sembrar una buena semilla, la buena semilla. Una semilla cayó junto al camino, otra semilla cayó entre pedregales, otra semilla cayó en esbrojos o en espinas, y otra en buena tierra. Entonces ya explicamos que el que había sido plantado junto al camino, que hacía, el que estaba en las rocas, que hacía, el que estaba en los arrojos, que hacía, y el de la buena tierra. Ahora aquí, Él les explica, miren, esa buena semilla, yo la sembro. Él no siembra, Él siembra la buena semilla. Entonces dice que el mundo, yo voy a poner como ejemplo lo que dijo la astronauta, ahora que se separaron de la Tierra. Eran 4, uno de ellos dijo que veía la creación de Dios. Uno de ellos dijo que le dio gracias a Dios por haberle permitido ver algo que nadie había visto con sus ojos. Y la mujer que fue, dijo que se ve tan maravilloso ver la Tierra, el planeta separado, flotando en el espacio, que se ve una cosa maravillosa, y ver que estamos en una burbuja todos. Esa es la Tierra, el campo. Por eso dice que la Tierra. Y allí en esa burbuja, si vemos tanta maldad que hay, tantas cosas que hay, dice, y no hay escapatoria, ¿para dónde nos vamos? Tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender aquí a vivir entre el mal y entre el bien. O sea, el bien y el mal tienen que vivir. Nomás imaginémonos ustedes, si ustedes pueden ver una esfera y le ponen adentro insectos, vamos a poner carnívoros y normales, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Los carnívoros se van a comer a los insectos que son. Pero están en la misma esfera, ¿para dónde se van? Se van a andar escapando unos de otros, andarse volando, vuelan para un lado, vuelan para otro, en un espacio. Así estamos nosotros. Los sembrados de Dios y los sembrados del malo. Estamos en la misma esfera. Estamos entrelazados. Dice que las raíces por abajo a veces se juntan. Que al momento que tú despegas y sí es cierto, cuando tú agarras un maíz que ya lo vas a quitar, están tan juntitos que tú agarras uno y el otro se queda ya casi para salirse también. Entonces, estamos en el mismo tiempo, estamos aquí en el mismo ciclo, en el mismo planeta. Y da tristeza de ver cómo están las situaciones. Guerras, se matan. ¿Por qué? Si estamos en la misma esfera, no va a haber escapatoria, no podemos salirnos de este planeta. No podemos salirnos de este mundo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aprender a vivir con ellos. ¿Qué vamos a hacer? Hasta que el final del Señor nos lleve a cada quien a su lugar. Esta enseñanza tiene mucho que ver porque por donde volteemos, miren, la bendición de Dios y su palabra lo dicen, es para todos, para buenos y malos. El sol sale para buenos y para malos. La bendición es para buenos y malos, para todos. Hay prosperidad, hay sol, hay luz, hay agua, hay para todos en general, hay tierra para sembrar para todos. Pero el galardón, lo que va a haber para los hijos de Dios es la vida eterna. Esa es la esperanza única que tenemos nosotros de que estamos aquí viviendo como hijos del reino. Tenemos que vivir esa vida que Él nos dice cómo vivirla. No tenemos escapatoria aquí. Tenemos hermanos, tenemos familia, enlazados entre raíces naturales, que unos no creen, otros sí. ¿Qué podemos hacer? Si el que siembra la semilla es el Señor, y una cae en un lado, otra cae en otro lado. La semilla que el Señor ha sembrado nosotros ahorita actualmente es la buena semilla. No hemos dado el 100% de fruto, no hemos dado el 60%, no hemos dado el 30%, probablemente, a lo mejor menos, pero estamos sembrados
en la tierra porque Él ya nos quitó los arrojos, nos sacó de ahí, cultivó, nos sacó de las rocas, las quitó y nos hizo en el camino, limpió para los que están cerca del camino para que diéramos. Porque probablemente la semilla en nuestro tiempo cuando cayó, no teníamos esa tierra preparada y cayó a la orilla del camino. Entonces el Señor te va limpiando. Si la semilla cayó en espredegales, tampoco entendíamos, poca nos emocionábamos, recibíamos la palabra y llegaba la ansiedad o los problemas y te secabas y no daba fruto. Y del abrojo, pues dicen que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan. Que esa es la más común. Esa semilla que cayó ahí es la más común en todo porque normalmente casi la mayoría sucede de que los afanes de esta sociedad, de este siglo, del actual, los afanes son tanto que nos afanamos a veces a una cosa, a veces a otra y dejamos a un lado la palabra y luego a veces el engaño de la riqueza, no está diciendo las riquezas, fíjese bien lo que dice, es el engaño de las riquezas, que pensamos que nosotros ponemos nuestros ojos en las riquezas, que pensamos que con eso ya no necesitamos de Dios, que ya necesitamos, que estamos completitos. ¿Se acuerdan lo que les dije la vez pasada? El de los graneros. ¿Qué haré? Hubo mucha cosecha, ¿verdad? ¿Qué haré? Ya sé, derribaré mis graneros y los volveré a construir y los llenaré y le diré a mi alma mía, reposa, goza, que dice el Señor, insensato, esta noche pedirán tu alma. Entonces, el engaño de las riquezas no se refiere a que no tengas tu riqueza. El depósito que tú haces de tu fe o confías más en la riqueza que en el Señor. Es el engaño. El dinero no es malo. ¿Quién dijo que era malo? El dinero no es malo. Es el amor al dinero el que te hace. Dice que muchos se desviaron y sufrirán dolores. Eso dice su palabra. El mal de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero. Muchos lo malinterpretan y dicen que es el dinero, pero no. El dinero en sí es un trueque. El dinero en sí es algo que se inventó para hacer comercio. Yo te doy, tú dame esto. Fíjese, el Señor es tan bondadoso. Muchos, la palabra lo dice que uno dicen, Señor, ¿por qué a qué le das tanta riqueza? Y mira, ni siquiera te busca. Y a mí que yo que te busco no me das nada. ¿Cómo no te doy? Pues tienes la vida eterna. Esta vida se va a acabar, no te vas a llevar ni un solo centavo. Todos los bienes que tengas aquí los vas a dejar. ¿Qué te vas a llevar? Haz tesoros en los cielos donde no se corrompe. Haz allí esos tesoros. Lo de aquí es pasajero. Se va a quedar todo. Nos vamos a ir y ni siquiera la puerta vamos a cerrar. No da tiempo ni siquiera decir, ya me arreglé, ya estoy listo para irme. No. Si tienes problemas, te fuiste y dejaron los problemas. ¿Tienes dinero para que te sepulten? Pues de ahí hay. Si no hay, dejaste problemas para que aquellos se sepulten, para que aquellos se endeuden para sepultarte. Todo eso, hermanos, es algo que tenemos que poner ¿cómo se dice? En consideración. En consideración de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, vimos que las buenas semillas es esto. El campo es el mundo y no podemos salir de ahí. Ahora, el siguiente punto es la buena semilla. Dice en la cizaña anterior,
¿Se acuerdan que dijo que un hombre, que mientras él dormía, un hombre llegó y sembró la mala semilla? Por eso les estoy explicando, miren, la semilla que yo sembré, como dice, Señor, si tú sembraste buena semilla, ¿por qué la cizaña? Él dice, bueno, miren, el mundo está aquí, yo siembro la buena semilla, pero también llega el malo y también siembra su semilla. Y aquí nos identifica él quién es la semilla buena y quién es la semilla mala. Nosotros estábamos, antes de conocer de Cristo, ¿dónde estábamos? Estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Pero ahora, después de que conocimos de Él, esa semilla empezó cambió, o sea que, vamos, no podemos entender nosotros la soberanía de Él, por qué ahorita y por qué antes no. Él tiene su tiempo. Pero lo que sí sabemos es que la buena semilla cayó o sea que Él, la buena semilla, cayó en buena tierra. Entonces Él nos saca y nos pone, esa semilla la pone ahí ahorita, porque ahorita tenemos la semilla del Evangelio, ahorita tenemos la semilla de Él, somos simientes de Él ahorita. Pero también dice que llegó el malo y también sembró. Bueno, la semilla del malo es aquella persona que no va a querer conocer de Dios en nada en absoluto. Es aquella persona que no va a escuchar la palabra ni ser en nada en absoluto. Sin embargo, la gracia del Señor nos alcanzó. Nos sacó del fango donde estábamos y nos llevó a su reino. Eso es lo importante. No sabemos en qué momento fue ese cambio. Pensamos que sabemos, pero en verdad no sabemos. Porque hay muchas circunstancias que se juntaron para que tú vinieras al reino. Pero no es que uno venga, sino Él te transporta, porque dice que Él es el que hace la obra. No es uno, no es por nuestras obras ni por nada. Entonces ya nos explica que los hijos del mal, nosotros éramos eso. Antes éramos hijos del diablo. Se oye feo, ¿verdad? ¿No que sea? Pero es real. Antes de llegar a Jesús éramos hijos del diablo. Obedecíamos al diablo. No veíamos nada de la luz. Estábamos en oscuridad. Entonces Él dominaba en nuestra vida, nos tenía esclavizados. Llega Cristo, nos quita la libertad, nos da la libertad y nos trae a sus pies. Pero muchos van a seguir siendo esa semilla y van a estar juntos en esa tierra. En las mismas iglesias, no crean que es algo, es real. Es real, en las mismas iglesias hay también hijos del enemigo. No todos son sinceros, no todo es así, no hay. Hay también hijos que no, en verdad que nomás están ahí para estar haciendo peso. Y ahorita lo que dice cuando levanta a los que son tropiezos. Vemos entonces, ya nos identificó del uno y del otro. Y el enemigo, dice que el enemigo que sembró, que se descuidó, que en la noche se durmió y que de esa noche llegó el enemigo y plantó la semilla mala. Y entonces cuando empezó a brotar, que vieron los siervos, Señor, tú plantaste buena semilla, ¿por qué esta? Dice, ¿la arrancamos? Dice, no, déjala, que crezcan juntos. Y al tiempo yo les daré, al tiempo los separaré. ¿Cuándo los va a separar? Cuando estén identificados por el fruto. Yo estoy preguntando, estoy investigando qué era la cizaña. La cizaña es una planta casi parecida al trigo, que tiene espiga pero no da semilla. O sea, semilla es hueca, es más, ni buena es. No es buena esa semilla. Pero para los pájaros, ya les he platicado, a los pájaros sí se la comen. Pero la gente es dañina, a los animales es dañino.
pero es tan parecida que se confunde. Es igual que, por eso Él lo pone, miren, vamos a estar, podemos tener las mismas emociones, los mismos sentimientos, podemos tener muchas cualidades entre los hermanos, pero solamente el Señor conoce y el fruto da a la persona lo que es uno y lo que es otro. El fruto, el trigo, o lo hueco, lo vano, la cizaña, o lo no realizado. Pero estamos juntos, estamos mezclados, entonces Él aquí nos explica eso. El diablo también llegó. Ahora pasamos al punto de la siega. La siega, versículo 40. De manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Al fin de los tiempos el Señor va a separar. El 41 explica bien, ¿eh? Primero dice que el 40 que es lo que es el fin del siglo. Como les dije, yo vi las otras versiones y dicen que en unos dice que es mundo y en otros dice es fin del mundo, fin de todo el ciclo, cuando ya termina todo, cuando ya el Señor Jesús venga. Eso también dice ahí. Entonces, cuando venga el Señor Jesús, dice aquí en el 41 que va a mandar ¿a quién? A los segadores, los ángeles. Y fíjense lo importante que dice ahí. Bien importante es este punto. Dice que a los ángeles los mandará a recoger. Fíjense bien. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Primero, a los que sirven de tropiezo y los hacedores de maldad y los que hacen iniquidad. Como ya van a estar identificados cada uno de su ya en sí, él ya sabe cómo hacer, porque decían no los arranques porque puedes dañar y te puedes arrancar también al trigo. Espérate hasta que ya esté la siega, que ya esté lista la cosecha. Entonces dice que Él va a separar. Fíjense, nada más hagamos de cuenta lo que estamos hablando de la esfera. Está el trigo aquí, está la cizaña junta. Entre las raíces están cerquitas unas de otras. Pero ya cuando la vas a arrancar, ya la otra no la vas a dañar, porque ya dio fruto, ya dio el trigo. Ya si lo arrancas, ya no le pasa nada al trigo porque ya dio producto. Pero en aquel tiempo, cuando la arrancas, todavía no daba, o todavía no da, y vas a dañar el trigo, no va a dar semilla. Entonces ya cuando está seca, está lista, pues llega y arranca esa y ya no le afecta, aunque se arranque, no le afecta porque ya dio fruto. Entonces dice que las va a llevar y las va a poner en manojos, ¿verdad? Para ser quemada a la cizaña. Pero primero va a recoger la cizaña. Primero van a recoger dice que a los que hacen tropiezos, ¿sí? Si viene, a los que sirven de tropiezo, los va a arrancar. Y también va a arrancar a los que hacen iniquidad. Entonces esos son los que va a arrancar, los va a hacer de manojos y los va a apartar para quemarlos. Y el trigo dice que lo va a recoger y lo va a poner en su granero, en su territorio, en el dueño de su granero, en su tierra. Él sembró en la tierra completa trigo, pero el otro vino malo, ya entonces lo separa. Y en esa tierra, como aquella va a ser quemada, ya la tierra va a quedar lista, limpia, para recoger el trigo. Recoge el trigo y se lo pone en su granero. Pero explica también otro. Dice que serán el lloro y el crujir de dientes. Hay dos formas de explicar eso. El lloro es un remordimiento de no haber hecho caso al Señor.
Otra es, miren, voy a platicar algo que mi papá me dijo. Yo estaba presente cuando lo dijo mi papá, era en sus últimos días. Mi tía María había fallecido, una hermana de él. Había fallecido en diciembre, los últimos. Y mi papá al siguiente mes fallece. En ese mes se fueron 3 hermanos. Diciembre y enero se fueron 3 hermanos. Okay. Mi papá decía en sus, dijera usted, desvarío, decía, vi a mi hermana María llorando porque no le abrieron la puerta. Yo decía, desvarío. Ya mi tía ya había muerto. Vi a María llorando porque no le abrieron la puerta. ¿Visiones que tenía? No sé. A Nena, mi hermana, le dijo, donde voy, escucho que tú eres una vencedora. Donde voy. Y dijo, yo voy a volver. Te pones a pensar en que son desvariados, pero solamente ellos pues están viviendo ese momento y ¿qué están viendo? Pero así fueron las palabras de mi papá. Bueno, fíjense. Entonces pasa eso. En el momento de la ciega va a separar y ¿qué va a pasar? Dice que va a ser el lloro. El lloro que les hablaba yo era como de remordimiento, de impotencia. Como diciendo, Señor, ¿por qué? No lo pude ver, perdóname, pero ya es tarde porque ya pasó todo. En vida es cuando llega todo, pero ya muerto ya no se puede. Al muerto va a ser el llorar y crujir de dientes cuando estés en su presencia. En su presencia vas a decir, Señor, pero va a haber llanto y otros van a haber coraje. El crujir de dientes es coraje, enojo. Se van a enojar. Y otro va a ser el lloro de amargura, de angustia, de desesperación, de impotencia, y los otros de coraje, maldiciendo al Señor de coraje, porque les dio su castigo a donde van a ir. Y por eso dice ahí será el llorar y crujir de dientes, porque el crujir de dientes cuando uno enojado, ¿no se han fijado eso? Que uno cuando se enoja hasta remueve los dientes. ¿O no les ha tocado? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no les ha tocado remorderse los dientes de coraje. Un día, ese es el crujir, eso es el crujir de dientes. Entonces, se aprieta uno las quijadas, hasta se le quedan entumidas a uno del coraje que tiene uno para el coraje. Así va a ser. Se van a enojar con el Señor y va a haber reniego y van a maldecir. Estas personas van a maldecir. Pero también dice que hay un galardón en el versículo 43. En el versículo 43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos, los que fueron plantados, el trigo que fue plantado y dio fruto, es el justo. ¿Dónde va a estar? ¿En el reino de quién, dice él? De su Padre Celestial, en el reino de Dios. Allí va a ser el galardón de los justos. El galardón. Resplandecerán como sol en el reino de su Padre. Nosotros le decimos Padre. Dice que a nadie, dice el Señor Jesucristo, que a nadie le digamos Padre, porque Padre solo tenemos uno, nuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Eso dice o no dice? Eso dice. No llaméis a ninguno Padre, porque Padre solo hay uno y lo tenemos en el reino de los cielos. Ahora en el último punto, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso lo explicamos la vez pasada, pero vuelvo a repetirlo el día de hoy.
El antes, cuando dice que se cumpla la profecía de Isaías, explica que había un castigo para el pueblo de Israel. Porque Isaías les dice, dice el Señor, enduréceles el oído, los ojos, ciega los ojos, endurece los oídos, para que no vean, no entiendan, para que no haya entendimiento. Y luego dice Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Entonces él explica hasta cuándo iba a ser levantado ese castigo. Entonces, ¿qué quiere decir que ahorita? ¿Qué pasa ahorita? En la actualidad, la persona que ve, pero no percibe, semeja al pueblo de Israel. La persona que oye pesadamente, también se compara con el pueblo de Israel. Nosotros estamos aquí. Por eso la alabanza que les dije yo que tenía mucho sentido. Ojos para vértelos, oídos para escucharte. Y al último habla del entendimiento, ¿verdad? Habla de la mente. Fíjense, oídos, ojos, boca y mente. ¿Cuántos sentidos tenemos ahí? ¿Nosotros tenemos qué? ¿Y por qué dicen que la mujer tiene sexto sentido? Inexplicable, yo no sé, eso es un decir. Pero 5 sentidos tenemos. ¿Sí se acuerdan de los 5 sentidos? Ojos, oído, olfato, gusto y tacto. ¿Cuántos sentidos tenemos desarrollados para lo que dice el Señor? ¿Por dónde viene la fe? ¿Pero oír de qué? Al oír de la palabra. Entonces el oído, y ahí lo dice, para que oigan, que no oigan y con el corazón se entiendan para que yo los salve. Él les cegó los ojos para que no vieran con los ojos, les tapó los oídos para que no oyeran con los oídos, para que el corazón, ¿qué corazón dónde está la mente? ¿Se acuerdan que hablamos? Por eso les digo que esa alabanza habla de la mente. Entonces, con la mente, por eso la regeneración, por eso la renovación de nuestra mente, que habla en Romanos 12, que la renovemos con el Espíritu, porque en la mente es donde está toda la batalla. Todos peleamos en la mente. Yo pienso que, a ver, o díganme, ¿quién no tiene luchas en la mente? ¿Quién no tiene pensamientos que se le van hasta un lado y luego se le van hasta el otro? ¿Algún límite tiene la mente? Él te redarguye cuando llega un pensamiento, o ese pensamiento no es bueno, vámonos. Él te redarguye, Él nos ha redarguido en nuestra vida cuando vemos que vamos a hacer algo y dice, no lo hagas, eso no es correcto, pero uno va de terco y lo hace. Uno es obstinado, terco, necio, en obedecer al Señor. Entonces vemos que el que tenga oído va a ser aquella persona que tiene sensible el oído para oír la voz de Dios. El que no tenga esa sensibilidad espiritual o esa sensibilidad para oír la palabra de Dios va a ser como un sueño, como un vano. No, pues nomás la va a oír, pero no la va a escuchar, o sea, no va a hacer caso, pues, no va a obedecer. Más va a oír como un cuento, como un relato, como una historia. Como la iglesia que dejamos, no trajimos nada de sí trajimos mucho, hermana, todavía lo teníamos enraizado. todavía hay costumbres, todavía hay pensamientos, todavía hay todo. Entonces eso se nos va a acabar hasta que el día cerremos nuestros ojos para ir a ver y estar en la presencia del Señor. Ese día se va a acabar todo, hermana. Todo, hermana, todo se va a acabar ese día. El día que cerremos nuestros ojos de esta tierra, ese día el Señor va a tener gracia con nosotros y nos va a llevar como a Lázaro. No, como a Lázaro. Nos va a llevar, dice que vinieron los ángeles y lo llevaron al paraíso. Él nos va a tener guardados en un lugar mientras termina todo y lleguemos a vivir en la Nueva Jerusalén o en el reino celestial, como
quieran ver. Eso es lo que le dé hoy. El que tenga oídos para oír, oiga, que es lo más importante. Tener oídos para oír. ¿Qué debemos de hacer para tener esos oídos que lo tenemos adormilados o tenemos que estamos oído pesadamente? Es difícil contestar, porque de palabra todos podemos decir, pero de hechos es lo difícil. Uno piensa que oye, pero ¿saben cuándo se sabe? Cuando uno está obedeciendo, cuando están obedeciendo la palabra de Dios, estás oyendo. Estaban leyendo un libro sobre el Espíritu, que para tener dominio propio tiene que dejar de hacer muchas cosas y ejercitar el dominio propio en esta vida. Para poder dejar uno todas las cosas que uno desea, tenemos que ejercitar el dominio propio que tenemos por medio del Espíritu Santo. Tenemos que ejercitarlo, pero miren, el Señor nos da la oportunidad de ejercitarlo y pensamos que queremos que nos lo quite. No, yo les he dicho, si tú le pides paciencia te va a mandar problemas, porque tienes que ejercitar. ¿De qué otra manera podemos ejercitar el don del Espíritu Santo si no hay algo en contra que tú tengas que ir y ver o hacer? Tú le pides paciencia, te va a mandar niños enojones, corajudos, y tú tienes que ejercer la paciencia con ellos, tienes que ver que son niños, tienes que ver que ellos no piensan como tú, tienes que ver que esa criatura necesita amor o necesita algo. Entonces, ¿qué te va a poner? Problemas. Cuando uno le pida a Él cosas, hay que tener en cuenta que va a ser, que nos va a poner en lo contrario. ¿Para qué? Para ejercitar y llegar a qué, a que el Espíritu Santo domine y subyugue todo eso. Porque miren, dice que hagamos morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Y ahí explica qué son las obras de la carne. Muchas, 20 y tantas. Y cosas semejantes, dice el apóstol Pablo en Gálatas. Entonces, la única forma de hacer morir al viejo hombre, sus vicios, sus pasiones, malas pasiones, es por medio del Espíritu Santo. En nuestras fuerzas nadie, escuche, nadie va a poder dominar las cosas si no es por medio del Espíritu Santo, porque van a volver a renacer y van a volver. Cuando uno lo hace en sus fuerzas, créanmelo, funciona un tiempecito, pero llega la prueba, llega algo y vuelve a caer uno. Tiene que ser muertas por obra del Espíritu Santo. Ese es el punto. Y el que tiene oídos va a oír la sensibilidad con... Estaba oyendo que dijo, sembraré la semilla en corazones de mármol, ¿sí se fijaron? Y en corazones sensibles. El Señor es bueno con nosotros. Si estamos aquí, es porque el Señor nos tiene todavía en su gracia. Ya cuando no estemos ni escuchando la palabra y abandonándonos por otros lados, que no le busquemos, porque todos vamos a equivocarnos en esta vida, todos. Pero si no vamos a nuestro refugio, que es Él, ¿a quién más nos vamos a refugiar? ¿En el dinero? ¿En los bienes? ¿En qué? ¿En el gobierno? ¿En qué? Él es nuestro escudo. Y hay que poner en práctica, me estoy refiriendo a mí, pero es un consejo, hay que poner en práctica, cuando haya una tentación, correr a nuestro refugio. No afrontemos la tentación porque vamos a caer. Alguien me dijo, no, ahora sí, que me echen al diablo. Ahora sí, ya estoy preparado, ahora sí ya nací de nuevo, ahora sí, vente para acá, diablo. Así me dijo, vente para acá, diablo, porque yo aquí ya estoy fuerte. No, ¿cuándo? Las tentaciones tenemos que... Miren. Sí.
Las redes sociales ahorita en la actualidad es el enemigo más grande que tenemos, pero también a la vez el aliado más fuerte que tenemos. Y esta semana le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué las aplicaciones de maldad? ¿Por qué hay aplicaciones para hacer mal? ¿Por qué todo esto? Esas fueron, llegó a mi mente así, llegó a mi mente, llegó a mi mente así. Esas aplicaciones son para los malos. No tienes tú que estar en esas aplicaciones son para ellos. A los que deslumbra esas aplicaciones, esos caminos, son a los que van a ser para allá. Tú te vas a enfocar en estas aplicaciones. Un ejemplo, nomás pongo como ejemplo. Te vas a enfocar en estas aplicaciones. Escucha la palabra de Dios en audio. Ve prédicas que te nutran. Ve todo lo que es para ti. Porque lo bueno y lo malo, como en la semilla, se sembró malo y sembró bueno. ¿Qué te va a traer más? Si tú estás en el camino con el Señor, ¿qué te va a traer más a ti? ¿Lo engaño de la riqueza o su palabra? ¿Qué te va a traer más? ¿El engaño del mundo o su palabra? ¿A quién creen? ¿Ustedes han visto las luces que hay para cuando llaman los mosquitos y llaman los insectos y se matan? ¿Verdad? ¿Se los han visto los que matan? ¿Qué les atrae? Esa luz los atrae, a los insectos los atrae esa luz. ¿A nosotros cuál luz nos atrae? Esa es la pregunta personal, cada quien a su criterio y a su manera. Cada quien. ¿Cuál luz te atrae más? ¿Aquella o esta? En las aplicaciones de ahorita en el mundo que hay, en el cibernético y todo, ¿qué te atrae de acá y qué te atrae de acá? Es una balanza que nosotros debemos de sopesar, ver, analizar personalmente. Cada quien a su criterio y a su entendimiento. Y que el que tenga oídos para oír, que oiga, dijo el Señor. Hermanos, esto es todo. Nomás voy a poner parte de la conclusión, una pequeña conclusión, ya para terminar. Imaginémonos lo que dije, pues, ¿verdad? Porque eso me adelanté a la conclusión, lo de que todos estamos juntos en una burbuja, que es este mundo. Y lo mismo que puse aquí, pues, era la conclusión, ¿verdad? Pero se la adelanté, pero bueno, es como la astronauta que dijo que no podemos escapar para ningún lado. No podemos irnos al exterior porque allá no hay vida. No hay oxígeno, no hay nada. No podemos salir, estamos en la misma burbuja. ¿Qué tenemos que hacer? Estamos bajo el mismo techo, buenos y malos. Y pues aquí llegué a la conclusión que si estamos todos en el mismo planeta, aprendamos a vivir en medio de tanto odio y maldad. Y a descansar en nuestro Señor Jesucristo hasta el final de nuestros días. Esa es la conclusión que llegué de esto, de ver lo que el Señor enseña, que vamos a estar juntos, trigo y cizaña, que vamos a estar juntos, que vamos viviendo. Vivir hasta el final de nuestros días, porque al final de los siglos el Señor mandará a sus ángeles y separará a los hijos del reino de los hijos del mal. Y como aplicación, seamos oidores y hacedores de su palabra. Que le pidamos al Señor misericordia y gracia para, si tenemos el oído pesado, que tenga misericordia y gracia con nosotros. Para mirar lo que oímos. Mirad lo que oís. Esto fue, más que nada, el mensaje, el que tenga para oídos, para oír, oiga. Porque la enseñanza que el Señor deja son muy buenas, son sencillas, pero sencillas para aquella persona que tiene
que el sentido bien, el sentido del oído bien ejercitado y humildad para escuchar su palabra y que pedirle gracia porque todo el tiempo el engaño está alrededor de nosotros. Y vamos a vivir entre familia y entre hermanos con hermanos que no sean creyentes, hijos que no son creyentes, primos que no son creyentes, padres que no son creyentes, y vamos a vivir con ellos. Y tenemos que aprender a vivir entre ellos. Y tenemos que dar nosotros testimonio de quién vive en nosotros. Así es de que, como les dije, no hay que desechar a las familias como otras personas dicen que ya no te juntes con ellos porque no son de... No, Señor, no te estoy diciendo que no te juntes. Tú sé ejemplo de quién vive en ti. Porque entonces cuando Jesús iba, que no le decían, se pone a cenar y a comer con publicanos y pecadores. Yo vine a los enfermos, no vine a los sanos. Imagina nosotros desechando a nuestros hermanos porque no son creyentes. Más imaginémonos eso. No, yo no voy a tu casa porque tú no eres creyente, yo no me puedo juntar contigo. Porque no, tú no crees. No, deja que crezca y que el Señor tenga misericordia de él. Oremos por esas personas, pero no hay que desecharlas ni hacerlas menos. No, eso no. No es bueno eso. A lo mejor nos han enseñado ciertas cosas. Por eso hay tantas divisiones, porque pensamos que hacemos lo correcto. Y en verdad el que hace lo correcto solamente es Dios. Solamente Él. Hermanos, pues eso es, puedo dar gracias al Señor por este mensaje que Dios nos permitió. Padre Santo, le doy gracias, Señor, y le pido humildemente que su Espíritu Santo me guíe. Me lleve, Señor, a conocer más, pero más que nada, Señor, a vivir tu palabra. Te lo ruego humildemente, Padre Santo. Quita de mí todas esas dudas que haya o esos pensamientos que llegan, Señor. Dame gracia para seguir caminando. Crea en mí, Señor, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Yo sé que al momento que tú estás creando eso en mí, va a venir lo contrario porque tengo que ejercitar y escudarme en ti. Y escudémonos en el Señor Jesucristo para cualquier tentación. Te lo ruego humildemente, Señor, me abras ese entendimiento para hacerlo y vivirlo, Padre Santo. Ser oidor y hacedor de tu palabra, Señor, porque estoy aquí enfrente hablando de tu santa palabra. Tú que predicas, no te predicas a ti mismo, dice tu palabra. Te pido gracia y misericordia para hacerlo, Señor. Vivir esa vida que tú deseas que viva. Me pongo en tus manos, Padre Santo, y perdón por mis pecados. Te pido humildemente que bendigas a esta congregación, que todos los hermanos que no pudieron venir el día de hoy, Señor, los nutras, les des palabras, Señor, y los animes a que no se desanimen en ese sentido, Padre Santo. Vienen momentos, más adelante vienen cosas pesadas, Padre Santo, te pedimos, nos sigas alimentando, nos sigas nutriendo para ser fortalecidos en ti, para aguantar y soportar esas cosas que vengan, Señor. Te pido por mis hermanos que no pudieron venir, si están enfermos, sánalos, Señor. Dales palabra, Señor, anímalos. Si porque están de viaje, Señor, cuídalos en su viaje. Tráelos de regreso a sus casas, Señor. Y a cada uno de los que estamos aquí, Señor, abre el oído a cada uno de nosotros de los que estamos aquí. Que ya no oyamos pesadamente, sino que pongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser a tus pies, Señor, para que recibamos ese mensaje en humildad y llevar a cabo tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Al Dios Todopoderoso, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén.